En ese entonces también tenía gimnasios. La gente no sabe el background de por qué yo cerré el gimnasio. Me fueron a entrevistar Rolly Sterling, entonces él era el host, el anfitrión, y estaba subido de peso. Y Rolly le bajamos casi 20 libras en un mes. Entonces, ¿y tú cómo hiciste para bajar 20 libras? Que me llaman diciendo que había quedado. Terminamos entonces en el programa Buenos Días. Ahí nace el nombre de El Chief Lombardo, que es una marca hoy en día. Nace mi primer hijo. Y ahí empieza una historia diferente. Mi primer hijo es diagnosticado con un autismo severo. Esa es la parte en la que yo me perdí. Pero en ese punto es donde te pierdes, pero te encuentras. Porque haces un cambio total. Mi hijo era un niño que... O sea, iba como un niño normal, tenía su Totalmente normal. normalidad. Un día fuimos al pediatra y entonces al día siguiente hablaba. Me querían venir con el cuento a mí de que esto era una condición de vida. Mi hijo tenía episodios epileptiformes generalizados en el cerebro. O sea, que y es verdad, o sea, mi hijo quedaba pausado un rato. El momento que te dan ese diagnóstico, Esa noche lloré prácticamente toda la noche. Al día siguiente me levanté y me dije, se acabó. No más médicos, no más hospitales, no más medicamentos. Me comí casi 8 libros con este grueso. Me di cuenta de un mundo que nos han ocultado. ¿cómo ha sido la evolución de tu hijo? Bueno, mi hijo hoy en día está totalmente fuera del diagnóstico. Ah, pues sí que locura. Bienvenidos mis amigos de las redes, una vez más en un capítulo más de Podium. Como ustedes saben, hemos estado aquí entrevistando a muchos atletas del patio, pero en búsqueda esta de los atletas a los cuales podemos apoyar, queremos contar sus historias, los programas se han puesto más interesantes porque comenzamos a ver el mundo que está alrededor de los atletas. O sea, ya sean fisios, psicólogos, terapistas, coach de entrenamiento. Entonces ha ido cambiando un poco la faceta de nuestros programas. Y bueno, nos ha tocado meternos también en el mundo de estas personas. Y en esto llegamos a un gimnasio que nos llamó mucho la atención, ya que los entrenamientos se basaban en boxeo. Pero qué sorpresa cuando nosotros vamos a este gimnasio y nos encontramos aquí con el Chief Lombardo. Bienvenido a nuestro programa. La verdad es un placer tenerte el día de hoy aquí. Eh, Hoy vamos a saber un poquito del Chief porque el Chief estaba desaparecido. Lo teníamos antes en todos lados y me lo encuentro en el gimnasio. Y cuando me cuentan las nuevas cosas que está haciendo el Chief, me quedé como wow. Esto ha pasado a los niveles de lo que hemos venido viendo y por eso lo traemos este día acá. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Esa. Dirías, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Gracias, Francisco, por la invitación. La verdad es que, bueno, la gente quiere ser entrevistada en podio, ¿no? Sí, un poquito ya a la gente le gusta el formato, están viniendo bastante al programa, me están llamando bastante también para venir, ya que esto también es una catapulta, pues, para que la Claro. gente cuente su historia, sus anécdotas, su trabajo, su esfuerzo, y quién más que toda la trayectoria que tú tienes en Panamá, ¿no? Claro, bueno, esto sí, definitivamente que del 2011 al 2014 estuvimos en la televisión, en aquel programa que se volvió muy famoso, Buenos Días, nos dieron el segmento de nutrición y entrenamiento y la verdad es que tratando de aportar un poquito de la parte que sabemos de nutrición para la población panameña. Sin embargo, en ese entonces también tenía gimnasios y El los famoso gimnasios ahí en Condado del Rey, ¿no? Panamá Boxing Club, correcto, que la gente lo extraña mucho. Y la gente no sabe el background de por qué yo cerré el gimnasio. Eso fue en el año 2018, marzo 2018. Y bueno, por eso estamos aquí, Francisco, para contar el qué hemos Exacto, estado exacto, haciendo. exacto. Las personas saben que cuando yo salía en televisión, yo no salía diciendo cualquier cosa, todo era estudiado, a mí me encanta leer. Y bueno, tocó desaprender para volver a aprender, así que vamos a... ¿Tu principal escuela cuál es? O sea, tú eh, eres graduado de... escuela, O sea, Instituto Panamericano, IPA. O sea, ahí, yo me gradué en un tiempo que el IPA todo era alrededor del baloncesto. Entonces yo fui baloncestista en el IPA, capitán del equipo desde el 92 hasta el 95. Y empecé también con la parte de pesas a muy temprana edad, 12 años. Mi abuelo, por parte de madre, mi abuelo materno fue profesor de educación física toda su vida, en divisa y en artes de oficio, artes y oficio. Y bueno, yo que tengo uso de razón,
Yo Lo estoy tuyo dando es el vuelta en una deporte. estoy dando vuelta en una colchoneta de los 2 3 años, haciendo la media luna a los 4 5 años, el puente, aprendiendo a correr, cómo se corre en carreras de pista, y bueno, todo lo que era track and field, eso es lo que hacíamos con mi abuelo. Y Esa del fue IP, fue tu influencia principal para irte para el tema deportivo, mi entonces. abuelo se jubiló para criar y cuidar a su primer nieto varón, yo. O sea, los Entonces ojos del abuelo. yo crecí militarmente. Así. Yo crecí militarmente. Yo me levantaba, teníamos que ayudar a mi abuela y a mi abuelo a limpiar un poco la casa, luego teníamos que hacer, eso eran vacaciones, teníamos que hacer problemas de Ay, matemática. era un camp con el Sí, abuelo. señor. Después teníamos que almorzar, comernos toda la comida, después teníamos que dormir siesta obligatoriamente y luego entonces salíamos al parque, que vivíamos exactamente al lado de un parque en Betania, que hoy en día tiene el nombre de David Crespo González, mi abuelo, Ah, porque él sí. ayudó a construirlo, que está al frente de los bomberos David H. Brandon en Betania. Y nada, ahí entrenábamos y nos enseñaba, ahí había baloncesto, tenemos un surrasura de esos de metal, de los grandes. ¿Te De lo acuerdas de que te eso? hacían daño. Sí, señor, de lo que si había un Sí, huequito sí. llegaba sin ropa a la casa. De esos mismos teníamos ahí. Bueno, y después del IPA paso a una ingeniería electromecánica. Yo quería estudiar ingeniería naval con especialización en maquinaria pesada, pero yo era muy amiguero, muy familiar, entonces eso de irme a embarcar ocho Sí, es meses, difícil. Eso tengo muchos amigos que se les complicó cuando entendieron lo que era un embarque. bueno, y a mí se me complicó antes de entrar, así que lo que hice fue irme a la ingeniería electromecánica en la Facultad Eléctrica, en la Tecnológica. Somos ingenieros electromecánicos. Al mismo tiempo, el último año de electromecánica, me entero que yo me gradué en el 95 del IPA, en el 96 entro a electromecánica y en el 97 abren la carrera de nutrición y dietética clínica en la Facultad de Medicina. Y yo no me di cuenta hasta el 2003 Ya que hiciste el habían cambio. abierto. Así que me fui de todas maneras para allá, termino la ingeniería electromecánica, me gradúo, tengo diploma y me voy entonces a estudiar nutrición y dietética clínica en la Facultad de Medicina. Y tuve un tiempo, tuve como un año y tanto trabajando con equipos de medio de alto voltaje, pero me di cuenta que lo mío no son las máquinas. Ese tipo de máquinas Te no. gusta el cuerpo humano, la El maquinaria cuerpo, humana. exacto. Me gustaba hablar con las personas, ayudarlas en sus temas. Entonces me fui más por ese lado y termino en el 2007 la Facultad de Medicina. Y en ese mismo año, medio año antes de terminar la facultad, yo abro el primer gimnasio de Panama Boxing Club en En- Camino de Cruces. el primero estaba en Camino de El primero Cruces. estaba en Camino de Cruces. Luego que tuvo un exitazo, pero exitazo, Francisco, eso voló. La gente quería algo diferente en Panamá. Y pues bueno, se logró El el objetivo. cometido, ¿sí? Y nos fuimos entonces de ahí. Yo abro otro en Condado del Rey, luego cierro el de acá de Panamá, el Panamá Occidente de Camino de Cruces y abro el de Condado del Rey. Y ahí es donde hacemos carrera hasta el 2018, Sí, que fue que bastante lo tiempo. cerré. Sí. Sí, así que bueno, y en el proceso fue que terminé en el programa de Buenos Días. Me fueron a entrevistar Rolly Sterling. Tenía un programa, yo no era mucho de ver televisión, nunca he sido mucho de televisión, pero él tenía un programa que era como algo de los niños que cantaban. Entonces él era el host, el anfitrión, y estaba subido de peso. Y Te buscaron para que lo ayudara. él cruzó, él vive ahí mismo cerca del gimnasio, entonces él cruzó, habló, no sé qué, y entonces hicimos la parte de nutrición, entrenó conmigo, con Arturo Schofler, y Rolly le bajamos casi 20 libras en un mes. Tú sabes que en ese entonces la gente, "Ah, 20 libras en Chuzo, un sí, mes, y no sé qué, eso. no. Rolly no se veía demacrado, se veía bien, y el productor lo vio y le dice, hey, empezamos en el 2011 el programa, el otro programa, ¿y tú cómo hiciste para bajar 20 libras? Ya no, que tal persona de tal gimnasio. Entonces me mandaron a una persona con un camarógrafo, una muchacha, un camarógrafo, a hacerme un casting. Y me dijeron, no, que estamos haciendo el casting a varios instructores para ver quién queda en el programa, no sé qué. Ya después me llaman diciendo que había quedado. Y cuando hablo con el productor, pues me dijeron que nada más me habían entrevistado a mí, no habían entrevistado a más nadie. O sea, eso fue, Ya, este el man, ya estaba directo. marcado, yo me cortaba el cabello cocobolo, no es que yo no tenía cabello, porque eso es algo que la gente me para en la calle, Y ¿qué? que tú no eras calvo. ¿Cuándo te fuiste a hacer trasplante a Colombia? Y yo le veo la cara a la gente cuando me ve con cabello y, hey, pero ¿qué te hiciste? Yo mismo me cortaba en la casa con la máquina, 10 centavos de electricidad y nada más cocobolo. Y pues entonces estaba mucho más grande. Hoy en día peso 180 libras. Antes pesaba 220, 225 en músculo. Eh,
Y con todo y eso, Francisco, me decían en la calle, habían muchachas o mujeres que me paraban y me decían de que, ay, tú eres Chief Lombardo, y que sí, que ay, en televisión te ves más grande. Como quien dice que estás chiquito, porque no eres fisiculturista. Exacto. Cosas así, pero sí, tú sabes que la televisión te sube 10, 15, 20 Te libras con la aumenta, te imagen, aumenta. etcétera. Pero bien, terminamos entonces en el programa de Buenos Días. Ahí nace el nombre de El Chief Lombardo, que es una marca hoy en día. ¿Y por qué el Chief? Porque yo tengo un tío, varios tíos que han estado en el Army en Estados Unidos y traían los kepis, los sombreros en carnavales, porque son de pedací. Entonces cuando iban a carnaval a pedací, yo estaba por allá con la familia, yo, venga Venga acá, el sombrero venga acá. para acá. Entonces se me ocurrió salir el primer día vestido de negro con el kepi. Y ese primer día que me acuerdo clarito, Francisco, fue un 14 de febrero del 2011. El 14 de febrero del 2011. Como pasa el tiempo volando. Y después hablamos un poquito del 14-11 o del 11-14, que es un número que me sigue a todos lados. Pero sí, 14 de febrero Hay que comprarlo para el domingo, ya del año sabes. 2011, así mismo es, al revés y al derecho. Y nada, empiezo carrera entonces en la televisión. Yo no te miento, yo soñé por mucho tiempo estar en la televisión y eso de que tú atraes lo que tú, Claro. la emoción de algún día poder participar en algo, pues para mí es cierto. Yo lo atraje totalmente y lo disfruté. El tiempo que estuve ahí lo disfruté hasta el 2014. Hasta el 2014. Y Son los números marcados, ¿no? entonces, y nada, después de ahí entonces en el año 2014, el 11 de abril del 2014, Está bien. nace mi primer hijo, David Andrés Lombardo Donoso. Y ahí empieza una historia diferente del Chief Lombardo. Yo me alejo un poco de la televisión, sigo con el gimnasio lleno. Teníamos muchas personas que se pueden llamar celebridades aquí en Panamá, que entrenaban ahí. Por ejemplo, la gente de televisión, Rolando Sterling, Niga, Flex, también estaba por allá. Y otros presentadores de la televisión. Y nada, ahí entonces empieza algo que también había soñado por mucho tiempo, Francisco. Tener tu Y familia. lo veníamos hablando en el carro. Tener mi familia, Si pasa etapas, ¿no? Ya. paso de etapa, dejo de vivir para mí y ahora vivo para mis hijos. Hoy en día tengo dos, el otro nació el 14 de enero del Y todo esto sin 2016. planificar, ¿no? O sea, Todo esto sin planificarlo, sin forzarlo al día. El 14 del 1 del 2016 nace qué locura. Samuel David. Sí, entonces, nada, esa es la parte en la que yo me perdí. La parte en que nacen mis hijos y empiezo esa faceta de papá. Pero en ese punto es donde te pierdes, pero te encuentras. Porque haces un cambio total, porque de todas las personas que yo conozco, tú eres diferente. Diferente en todo, porque ahora lo vas a contar un poquito y la gente va a decir, hey, ¿qué está pasando aquí? Esto no es lo que me dice un nutricionista, esto no es lo que me dice un fisio. O sea, ¿fue en ese momento o fue después de eso? No fue en ese momento. Ya yo venía con... probablemente tú te identifiques con esto, Francisco, pero yo venía siendo como la oveja negra. Pasa, no, nos pasa. Yo sé que te vas a identificar con esto. Hay Eh, algunos que llevamos esa marca esa marca. y no se nos quita. Epa, y no se nos quita, Sí, por más golpe que nos dé la mi vida. mamá ese me dice, ay, este fin no tomes mucho. Y yo, mamá, yo tengo como 20 años que yo, yo no tomo, ya yo no sé ni qué es el alcohol. Ah, bueno, por si acaso. Por si acaso. Ya lo marcado, marcado queda. Claro, Pero bueno, exactamente estas ovejas negras somos las que vamos en contra del montón. Como dicen en Colombia, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pero nosotros no somos Vicente, nosotros vamos para correcto. el otro lado. Y en el año 2016 que nace mi segundo hijo, mi primer hijo es diagnosticado con lo que se conoce hoy con el espectro autista, con un autismo severo. Uf, Hay un cuestionario que tú haces que se llama el ATEC, ATEC, lo pueden buscar en internet, y ese cuestionario te lleva a un puntaje en el cual tú tienes una hija y tu hija va a salir entre 0 y 10, normalmente salen en 0. El puntaje es 0 porque no tiene ningún grado de absolutamente nada dentro del espectro. Y bueno, los niños salen entre 0 y 10. El que sale ya de 10 para arriba, ya estamos hablando de que está dentro de un espectro por algún tipo de déficit de atención, trastorno del desarrollo y bueno, Asperger
que es otra cosa que conocen hoy en día, está Sí, ya regado ahora como está si muy, muy, fuera millo. muy común, exacto. Sí. Y pues el llamado autismo nivel uno, nivel 2 y el autismo severo. Eh, y tiene muchas características dentro del espectro. Y las características van, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, van ligadas a las intoxicaciones que tienen estos niños por dentro. Características como la primera, que es muy famosa, es me traspasas con la mirada. O sea, tú llamas al niño 25.000 veces por su nombre y no te responde. Te traspasa con la mirada cuando le volteas la cabeza, porque no te va a mirar, tú le volteas la cabeza y o sea, la mirada está Perdida. exactamente como una persona con heroína, por ejemplo. ¿Ves? Perdida totalmente en el espacio. Son niños que empiezan a aletear mucho las manos. Hablábamos antes de que empezáramos el programa del Parkinson, Claro, ¿ves? sí, Entonces, sí. pero esto lo hacen involuntariamente, sí, pero no como el Parkinson, ¿no? Que es una cosa más, no. Ellos tienden a hacerlo por una razón específica, ahora te explico un poquito. Caminan de puntillas, bien importante, caminan de puntillas. Se golpean mucho contra los muebles del abdomen porque les duele el abdomen, tienen temas de esto. Hay un montón de características que podemos poner en pantalla mientras estamos hablando. Y, y bueno, mi hijo tenía prácticamente todas. Hay una muy famosa también que alinean las cosas, que agarran los juguetes y los ponen en línea. No saben jugar con los juguetes, los ponen en línea. Agarran los zapatos de la mamá y los ponen todos en línea. Agarran y los van poniendo en línea. ¿Me explico? O agarran las cosas y empiezan como a construir algo, pero sin saber qué están haciendo. No juegan bien con los juguetes, no saben cómo hacerlo. En el caso de mi hijo, en el año 2016, a él le ocurrió esto. Mi hijo era un niño que decía más de 35 palabras, más de 25 palabras, 25 o 30 palabras, mamá, papá, O sea, iba abuela, como un abuela, niño normal, tenía totalmente su normal. normalidad y de repente un día Ajá, de se repente activa. un día él jugaba básquet, o sea, le gustaba picar la pelota, jugaba con sus carritos, etcétera, etcétera. Y un día fuimos al pediatra. Al día siguiente amanece con la nalguita súper inflamada y un Como una redondo reacción rojo, alérgica. exacto, como una reacción alérgica en donde lo pullaron. Y entonces al día siguiente teníamos un niño que se volvió un niño no verbal. No hablaba, Wow. si ahí había algo que le molestaba mucho, entonces decía no, pero un no bien forzado, no un no, no, no. Y banana. Banana porque estaba adicto a la glucosa, a la fructosa de la banana y al pan. Él estaba muy adicto a la parte del gluten. Entonces, esto era lo que más hacía, pero mi hijo se volvió prácticamente un zombie en la casa. Wow. Y cuando esto empieza, la primera que se da cuenta es la mamá de los niños. Y yo sí había notado algunas características, pero no tan marcadas. Y ella un día llega y me dice, tenemos que hablar. Yo Aquí sí está noté pasando muy algo. preocupada, sí, está pasando algo. Tú sabes que madre es madre. Sí, no. Nosotros los papás estamos un poquito como... A veces hasta reacio, pues uno no Exacto, quiere no que quiere que eso sea así. Entonces se resiste. y estamos como un poquito más desconectados de esa parte. O sea, esa parte le toca a la maternidad. ¿Me explico? La paternidad está ahí, tú sabes, para Sí. proteger, para proveer y para jugar. Pero esa parte le tocó a ella. Y bueno, ahí indagamos, lo llevamos a 3 neurólogos, pediatras. Yo salí totalmente decepcionado. Esto, yo me preguntaba si iban a estudiar hasta ahí, de verdad, ellos iban a estudiar hasta ahí el caso de lo que estaba sucediendo. Me querían venir con el cuento a mí de que esto era una condición de vida, o sea, que yo iba a tener un Que hijo así de para por toda la vida. vida y que mi hijo había nacido así. La última me inventó un diagnóstico, porque son expertos en esta parte, dice trastorno del desarrollo por digitalización. Y yo, "Guau, de verdad, trastorno del desarrollo por digitalización". Entonces está muy de moda y sé que cuando vean el video van a salir un Claro. montón de gente a defender el trastorno por digitalización. Sin embargo, había otra cosa bien importante que se le hizo un scan cerebral del sueño, en la clínica del sueño. Y esa fue una de las 2 veces, Francisco, que el Chief Lombardo se le aguaron los ojos, se le salió una lágrima en este proceso. Y dirán, oh, no, no, yo no es que sea una persona dura, que no voy a llorar nunca, pero
yo trato de buscarle solución a las Yo cosas y creo que eso va meterle más con la acción. conciencia de la gente. A veces uno trata más bien como de enfocarse en el tema más que desmoronarse, ¿no? Como buscar la solución. Exacto, buscando soluciones. A mí me mandan el resultado del escaneo cerebral, del encefalograma, ya revisado por la neuróloga y me decía que mi hijo tenía episodios epileptiformes generalizados en el cerebro, o sea que hacía epilepsias en el cerebro sin mostrarla físicamente y quedaba pausado. Y es verdad, o sea, mi hijo quedaba pausado un rato, que tú lo veas así, otra característica más, pausado totalmente. Y por supuesto, digo, que te den ese diagnóstico de un hijo, eso fue muy duro. Y sabes, de muchos amigos que sufren de estas condiciones, creo que es lo que le queda. Y se acostumbra a decir, bueno, es lo que me tocó y de aquí adelante me tengo que acostumbrar a vivir así. A vivir así, como condición de vida. Es más, he tenido pacientes que me han localizado porque se han enterado de lo que yo hago y me dicen, no, 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 solamente hazme una alimentación porque siento que mi hijo se alimenta mal. Pero digo, bueno, lo que pasa es que yo hago es un protocolo completo de Claro, limpieza intestinal y limpieza del organismo. ¿Para qué? Para limpiar del intestino de hongos, parásitos y bacterias, que es lo que tienen proliferado estos niños y las demás personas que tienen intoxicaciones, porque para mí hoy en día, para el Chief Lombardo hoy en día, no existen las enfermedades, Francisco. O sea, la gente, no, que la gente... Para mí no existe la enfermedad, existe la intoxicación y cada intoxicación de parásitos, hongos y bacterias o metales pesados en un órgano distinto es una intoxicación distinta y ahí es donde vienen los médicos o los investigadores a ponerle nombres, ¿ves? a cada Como la condición. diabetes mellitus. Ah, diabetes mellitus, sí, pero la diabetes mellitus tiene que ver con hongo cándida mutado por antibiótico que entra por el conducto biliar y daña el páncreas, las células beta, que son las que se producen la insulina, y al mismo tiempo hay un componente de metal pesado también, que va dañando los órganos, que va mermando la actividad de los órganos, y, eh, y al final es una intoxicación. Claro. ¿Y Entonces, cómo lo ayudamos? Sacando la intoxicación. en el momento que te dan ese diagnóstico, ¿qué haces? Dice, no, esto no puede ser así. Esa noche lloré prácticamente toda la noche al lado de la cama de mi hijo, viéndolo dormir. Y al día siguiente me levanté y me dije, se acabó. No más médicos, no más hospitales, no más medicamentos. ¿Tu esposa cómo tomó esto? Bueno, mira, yo en ese entonces todavía tenía los gimnasios en el año 2016 eh, y yo tenía temas porque ya mi frecuencia, por supuesto, teniendo un niño eh, con esta intoxicación en casa, era un poco difícil manejar el negocio. Y ahí me di cuenta que no tenía un negocio, realmente tenía un autoempleo, porque si yo no estaba ahí, No sé, no funcionaba. no funcionaba. Entonces tuve que salir de algunos instructores y empezar a agarrar la mañana yo. Y, wow, levantarse a las 4:40 de la mañana para ir a abrir un gimnasio a las 5, eso era en las mañanas para poder levantarme. Ya el gimnasio no era lo mismo, teniendo a mi hijo en casa. Y un día de esos que regresaba cabezón, así pensando desde el gimnasio qué podía hacer con mi hijo, llego a casa y la mamá de los niños ya me había escrito que quería hablar conmigo, que había encontrado algo que me iba a interesar. Y pues ella es la que empieza, Ah, sí, sí, mira, ella, y le consiguió el aplaudo eso. camino, ¿no? Le aplaudo eso porque muchas otras madres hubiesen buscado cómo hago con la condición de Claro. vida. No, ella Por eso buscó, te pregunto, porque en experiencia hubiera sido, no, no, no. Seguimos con el médico sí, porque eso es lo que hay que hacer y hubiera causado más bien discordia en el hogar, ¿no? Pero mira, correcto, correcto. Pero mira que fue a través de ella consiguió un video de Andreas Kalker, el alemán, que es uno de mis mentores hoy en día. Ese Andreas Kalker me lleva a Kerry Rivera, que es una mentora ya directa, mía también. Esto, y empiezo a indagar un poco yo. Esa semana que ya me dan este diagnóstico, pues el cuerpo quiere ayunar, no quiere ni comer, uno no quiere comer porque quiere estar estudiando y yo, que me encanta leer, me comí casi 8 libros como wow. este grueso en una semana. Y empezaste a desaprender. Y empecé a desaprender para volver a aprender. Me di cuenta de un mundo que nos han ocultado. Me di cuenta cómo han manipulado la industria de los alimentos, de los Sí, que eso es alimentos, los magnates tabaqueros, ¿sí? ¿Te acuerdas un tiempo que empezaron a darle duro al tabaco?
y que tenías que poner Marlboro, el macho, el sí, man y con tenías el que poner, caballo. ahora tenías que poner detrás de la caja que el cáncer de pulmón que causaba y todo este tema, y empezaron a prohibirlo en las discotecas aquí en Panamá, Sí, lo sí. prohibieron en las discotecas, y le empezaron a dar duro al tabaco. Y bueno, eso fue en una cuestión mundial. Y los magnates en un board dicen, bueno, esto, ¿qué es lo que sigue? Ahí alguien en el board dijo, los alimentos empaquetados. Entonces compraron la Nabisco, la Nestlé y otras compañías enormes. Y hoy en día la gente no lo sabe, pero hay un libro que se llama El próximo billón, que trata el próximo billón de Paul Saint Pilsner. Paul Saint Pilsner fue asesor en la parte de economía en uno de los gobiernos de Estados Unidos. No recuerdo si fue el de Reagan, pero fue uno de los gobiernos de Estados Unidos. Y él, antes de eso, trabajó en la Nabisco. Y cuando trabajó en la Nabisco, un día que estaba ahí empezando nuevo, le dice a uno de los ejecutivos, hey, ¿por qué no llevamos a los inversionistas a que vean el grupo control del producto nuevo? Y el ejecutivo le dice, tú estás loco, Paul, o sea, ¿cómo yo voy a llevar a los inversionistas a que vean un grupo de mujeres obesas o sobrepeso comiéndose uno, dos, tres, cuatro, cinco, 10 paquetes de una galleta, por ejemplo? No vamos a mencionar marca, de una galleta de chocolate muy famosa. ¿Ves? Que se vuelven adictivas. Y entonces, Paul dije, wow, o sea, de verdad, no los llevan entonces a ver los grupos de control. No, no los llevamos al grupo de control. Se da cuenta de que los mismos científicos que hicieron el tabaco y los cigarrillos adictivos son los que trabajan desde hace 30 años, 35 años atrás. Trabajan en la adicción de los supuestos alimentos que vemos en las estanterías. Y si tú entras a la parte de Uf. galletas, tú ves los colores específicos que le llaman la atención a los niños, porque hasta eso es estudiado por Sí, ellos. por ahí me decían que, por ejemplo, creo que son los Doritos, que tienen la fórmula exacta entre lo salado y lo dulce para no empalagarte ni saciarte, que de verdad, eso es, tú abres una bolsa y hasta que no se acabe el último, No tú no puedes. puedes. O sea, Y la acompañas con una bebida y de tú cola o tienes que esta cosa que terminarla porque tienes que no, ni te terminarla. empalaga, ni te sientes lleno, ni nada. O sea, la química, eso es perfecta. Había algo de lo que a mí hace rato te estoy jalando, porque hace rato te digo, oye, ven, ven, ya nosotros pasamos el cuarto piso. La gente lo sabe, mucho no lo creen, pero sí, ya pasamos el cuarto piso. Pero tenemos muchos amigos que están en pisos inferiores y que vemos que les digo, hey, cuando lleguen a nuestra edad, yo quiero que estén igual que nosotros, pero O mejor. no, o mejor, que es lo que uno espera y más como amigo, pero no lo estoy viendo. Y veo pelados y digo pelados porque ya lo puedo decir antes, ¿no? De 30 años que dicen, yo quisiera estar como tú. Pero es que no estás porque no quieres, porque no entrenas, porque no comes bien, porque no te alimentas bien, porque no se dan cuenta, eso para lo que viniste acá, para explicarle a la gente de cómo día a día se están enfermando y se están Bueno, dañando. como te decía, para mí las enfermedades no existen, existe es la intoxicación, no las enfermedades como tal. Entonces, lo que están es intoxicados. Y son generaciones, Francisco, que no crecieron con... Nosotros sí, no sé lo que tú comías antes de ir a la escuela. Chuzo, arroz, poroto y carne, hermano. Yo A mí, crecí a punta de arroz, poroto y carne. Yo bueno, pesaba 110 libras. bueno, Y yo yo no me fui, que no, que el aminoácido y que el... Mano, arroz, poroto y y carne carne. a Bueno, eso era crecer. para mí el almuerzo. Sí. La cena era cosas como carimañola, yuca con carne, ¿no? Carimañola. Sepa Dios en qué aceite lo hacían, pero ahí está. Hot dog, hamburguesas, papas fritas, patacones, etcétera. Pero el desayuno per se, que sigue siendo para mí la comida más importante. Lo que pasa es que descubrí que no hay que hacerlo tan temprano. ¿Ves? Eh, Y en efecto, hoy en día el Chief Lombardo hace OMAD, one meal a day, una sola comida al día. Cuando estoy con mis hijos hago dos, ¿ves? Porque los busco al mediodía a la escuela, ya entonces como con ellos, y después antes que se vayan, también yo como después en de la tarde. conocerte estoy en tú. En tú, En bueno, en tú. dos. Voy en Y dos, ya bueno, casi no. y en la espiritualidad hindú se conocen como el yogi, el bogi y el rogi. El yogi es esa persona que solamente come una vez al día o hace ayunos de 24, 48 horas, 72 horas y come una cada vez dos o tres veces al día o tres veces a la semana o cada 3 días o 2 días. Pero una vez al día. Es una persona que no tiene apegos con los alimentos, que sabe que el alimento es Sí. para meter los bloques necesarios para que el cuerpo se restaure y regenere. El bogi viene siendo la persona que come
2 veces al día y que ya hay un apego con los alimentos, ¿sí? Y tiene un apego, un amor hacia los alimentos. Es que Y el es Rogi, difícil soltar ese sí, apego, sí, loco, sí, ya. es definitivo, Uy. ya, riquísimo, ¿no? Y el Rogi es aquel que ya come 3 veces al día, es catalogado una persona que ya tiene una enfermedad o ya están enfermos porque están acarreando inflamaciones dentro del organismo y no le da cabida al cuerpo de regenerarse. Y en efecto el intestino necesita descansar para regenerarse. ¿Por qué? Porque el intestino es tu segundo cerebro. Y no porque sea tu segundo cerebro analógicamente o porque no, es porque primero nace el cerebro analítico dentro del vientre de tu madre y del cerebro analítico nace una cola que termina, nace una cola, o sea que es el mismo material del cerebro analítico y de esa cola termina formando la parte interna de tus ojos, oídos, Eh, nariz, boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y el ano. ¿Ves? Este intestino, el sistema digestivo, está conectado a un sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico, muy olvidado por el gremio médico. El sistema nervioso entérico tiene tantas conexiones neuronales como el mismo cerebro. Es decir, tu intestino piensa. Se le llama el cerebro emotivo. Y en efecto, Francisco, somos seres de emociones. cien por ciento, Por más que la queramos bloquear, cien somos por seres de ciento. emociones. Te enamoras y tienes mariposa en el estómago, no en la cabeza ni en los pies. Se muere una persona, un familiar, una persona muy querida, un hijo, un padre, lo que sea, y tienes un nudo en la garganta, no quieres comer o quieres comer demasiado si el novio o la novia te deja. ¿Ves? Entonces, Que ahora lo asocian con el estrés. Es que está exacto, está estresado y porque está estresado. Y estresado y la ansiedad. la ansiedad, que una cosa nueva, la ansiedad y la ansiedad y la ansiedad es una intoxicación realmente. Todas estas cosas son características de intoxicación. Entonces, hoy en día está sucediendo eso con estos muchachos porque vienen creciendo con una alimentación totalmente distinta. Y te iba a decir, nosotros desayunamos antes de ir a la escuela cereales con leche. O sea, maíz, gluten, el peor de todos, y leche caseína. Y ya veníamos, pero nosotros no nos metían 77 vacunas como hoy en día. Si acaso 12, 15 por lo más. Y a veces lo chifiamos porque no nos No, gustábamos. A mí y no me ahora hay gustaba jornada de vacunarme. vacunas a cada rato. Que A mí no me gustaba vacunarme, entonces yo hacía lo imposible por no ir a esa cita. ¿Me explico? Y con justa razón, no tengo la marca, yo sí cargo no aquí tengo la una marca, ¿ves? plaza ahí. Ahí está. Bueno, esa marca yo no la tengo. Yo no tuve un enredo entre el pediatra y no sé cómo es el tema. Y yo no tengo esa, que es una de las vacunas que te calcifica más rápido la glándula pineal, nos baja el IQ, no tenemos el mismo coeficiente intelectual que deberíamos tener. Claro, el cuerpo humano es tan Sí, inteligente impresionante. que empieza a Es una regenerar y a máquina. regenerar, y si le das ese chance de regenerar, pues tu IQ va a crecer al punto de que tiene que crecer. Y bueno, nosotros crecimos así, llevábamos jugos de 35, 45 gramos de azúcar a la escuela. El hígado solamente aguanta entre 15 y 20 gramos de azúcar por día, o sea que ya estábamos empezando a generar ciertos temas de insulinoresistencia, diabetes, etcétera. Y eso que no abusábamos tanto de ese tipo de alimentos. Ver una persona, un gordito, una persona de sobrepeso en el Era muy salón, raro. una, una en el No, salón. ese era el gordo, porque Ese era el era el amigo, único. el gordito, el chévere, el pasiero, tú sabes, pero no. Hoy en día no es así. Hoy en No, la día mayoría hay de los niños creo que están ya en obesidad. sobrepeso y obesidad. Y ya la comida no solamente viene siendo los cereales con la leche, sino que también viene siendo la tostada esta, ¿cómo se llama? La tostada azucarada, el waffle, Los el waffles, los pancake, pancakes, o sea, el desayuno es letal. y El si tú ves desayuno las es loncheras de letal. los niños, Dorito, la Es- Oreo, las galletas azucaradas, esto, lo otro. Entonces sigues agregándole más azúcar, que sí. es un agresor dentro del organismo, empieza a inflamarte. Creo que yo nunca en mi niñez vi a un niño con diabetes o muriendo de infarto al corazón o sufriendo de un derrame, que ahora se ve Muy muy seguido. seguido. Niños inyectándose solo la insulina desde temprana edad, con la diabetes tipo 1. Y de verdad era súper raro. En la Sí, escuela, sí, si no, acaso eso yo me no, recuerdo de un niño que era epiléptico. Uno. muy, muy Y raro. ¿y en el IPA qué éramos? Éramos 500 Sí, por año. yo estaba en el nodo, era un Imagínate. planeta de gente, o O sea, sea, cuando nosotros nos graduamos éramos 450 personas en ese por plantel ejemplo, de graduación. O sea, entonces era raro. Hoy en día, ¿qué pasa? Ellos están acostumbrados a las comidas rápidas. Y la vida ha cambiado. Es mucho más el acelerada. Fast Food Nation. Ahora papá y mamá están en la calle buscándola. El sistema te oprime más
Tienes que estar los dos para poder tener un mejor estilo de vida, darle una mejor calidad de vida. El que te cría no es el abuelo, ni la abuela, ni los mamás y papás, es No, la nana, ¿ves? Y para salir del paso, un emparedado, uf. cereal, Hermano, yo una vez boté a una nana porque cuando llegué a la casa, mi hija estaba con el pote de azúcar y una cuchara. el pote de azúcar y una cuchara. Y yo, ¿qué está haciendo? No, es que esa es la única forma que yo la calmo. O sea, Wow. La obvio, cuando yo calma llegaba en en la noche, la niña estaba que le temblaban las Exacto. manos. Qué locura. Qué locura. O sea, y yo decía, así es, chao, te fuiste. No, pero Inflamación total. va para el Ministerio de Trabajo, porque después te llaman al Ministerio de Trabajo, te meten en un lío, yo no me importa, Claro. pero esto o sea, es increíble, una Es locura. increíble. Y bueno, y es exactamente eso, no les importa porque tampoco tienen el conocimiento y como ven el azúcar ahí piensan que es un alimento y No, le y va el azúcar para lo encima. ven en los comerciales, lo ven en el supermercado, Así es mismo. algo bueno, sano, saludable. Así mismo es. Y bueno, retomando el tema para darte la información para estas personas que hoy en día están padeciendo de este tipo de sobrepeso, obesidad o problemas que no tienen hoy en día las personas que están yendo más al gimnasio porque quieren ese cuerpo, pero ya no es lo mismo de antes. Eh, con mi hijo, lo que descubrimos fue cómo sacarlo de la intoxicación que cargaba Cómo encima. hacer la limpieza. Y en el año 2016, ya te digo, a mi hijo le salió el aluminio. Le hicimos un estudio de metales pesados. Y les recomiendo a los que están escuchando no hagan estudios de metales pesados por sangre. Pero el cabello es un órgano que depura. El cabello depura el organismo. Y el cabello es una extensión de tu sistema nervioso y por eso te ayuda también en esa parte de depuración a través de la electricidad del cabello, etcétera. Y mi hijo tenía 4 veces por encima del nivel tóxico humano el Wow. aluminio. Amigos que están comenzando a sufrir de enfermedades, te lo comenté hace un momento, Ajá. y los doctores les han dicho que a pasar los años van a comenzar a salir muchos más casos de esto. Y para mí era vital la importancia de comenzar a filtrar esta información, porque, por ejemplo, ya yo hice el protocolo y por eso es que dejé hasta, como vimos ya, desayunar o tener ese afán de comida. La gente me dice, vea, pero yo veo los platos. Sí, pero tú no ves que me los como completo. O tú no ves que los Y claro, comparto. y es una o dos comidas, no te O comes es 3 comidas un trozo de carne al almuerzo y ya de repente no como hasta el día siguiente Claro, nuevamente al almuerzo. Y así es, creo que es la única vez que me he mantenido en un peso. ok, O sea, que no estoy como siempre que reboto, que subo, que bajo, que si no entreno vuelvo y engordo, que si me claro, lesiono vuelvo y engordo. Y entonces era muy importante el tema este del protocolo para que la gente entienda cómo puede ir saliendo de todo esto, claro, ¿no? Y bueno, que después ya te busquen en las redes, se exacto. contacten contigo. Ya tengo varias personas que después de la Ya, conversación que tuvimos hace un sí, ratito claro, las has vamos a mandado. pasártelo, porque después de todo este proceso, ¿cómo ha sido la evolución de tu hijo? Bueno, mi hijo hoy en día está totalmente fuera del diagnóstico, lo O desintoxicamos. sea, lo desintoxicaste porque no El sería último cura. ATEC, el ATEC de mi hijo era 134. O sea, te dije que el ATEC era de 0 a 10. Bueno, el ATEC de mi hijo salió en 134, o sea, un autismo severo. Ya te digo, mi hijo no hablaba, no te miraba, hacía de todo tipo o sea, babeaba. Si tú le ponías un programa que tuviese mucho color o mucha animación, te dejaba un charco de baba en el lugar donde estaba, caminaba en puntillas, alineaba las cosas, hacía muchos movimientos estereotipados, un punto fijo y metía los ojos, o sea, era una cosa horrible experimentar eso. Y entonces lo que hicimos fue cuando lo desintoxicamos, al punto de que en 8 meses, a 10 12 meses, lo llevamos a un ATEC de 134 a 22. Wow. De 22 lo llevamos a 11 y el último ATEC que yo le hice, pues mi hijo estaba en 9. O sea, ya estaba entre 0 y 10. Él hoy en día cursa el cuarto grado en el Instituto Atenea y, y bueno, Y va con la edad, o sea, va con la con la edad, edad no roto. tiene tutor. Sí, hay un temita a lo mejor que todavía de atención, sobre todo en ciertas materias que a él no, a lo mejor no le llaman tanto la atención, Yo pero creo que todos tenemos un grado de déficit de atencional que tiene un tema de un promedio 4,7 y ya te digo, las maestras le cogen su cariño, le ayudan un poquito a algunas cosas, pero él no tiene tutor, él está y, solo ahí y con creo los demás que lo niños. más importante es poder tener un desenvolvimiento normal familiar, porque ese es el problema principal, tu familia se vuelve un caos. Claro, No puede compartir con los niños, no puede compartir con la comunidad, no puede claro. compartir con la familia. O sea, es volver como quien dice una normalidad. Claro, sociabilizar, que es otra de las cosas que le aplaudo a la mamá de ellos, porque al inicio yo lo tenía en homeschool y lo quería en homeschool porque quería ver el desarrollo de cómo era, de cómo iba a ser el pelado, de cómo iba a estar. Pero ya la teacher renunció, la de homeschool,
la mamá no quería, o sea, es un tema Claro, tedioso, hay que sí. aceptarlo, no es fácil. Y costoso también. Bueno, no tanto, mira, Sí. el homeschool me salía los dos niños, 700, $800 todo el año, los dos niños. Eso es lo que me sale a mí Entonces una uno, mensualidad. no, y a eso súmale busito, El escuela, la busito, la comida. comida, la gasolina, imagínate. Pero normal. La verdad es que le aplaudo también eso porque ella fue la de la iniciativa de meterlos en la escuela y hoy en día los niños, pues David Andrés está en folclore, baila típico con el conjunto del folclore, hace algo de jiu-jitsu, hace fútbol en la academia de fútbol de ahí de la casa, da piscina, le encanta la piscina también, nada muy bien. Entonces, esto se va desenvolviendo la parte del deporte también que es importante para esa Claro, desintoxicación, porque estos niños sufren de algo que se llama metilación, no metilan, que es que no desintoxican las células. Entonces, ya entrando en esta materia de la parte del protocolo, pues yo encontré en varios libros protocolos distintos y empecé a unir cabos de lo que estaba estudiando y he creado un protocolo en el cual esto tiene unas 6 a 7 fases dependiendo de la cronicidad del paciente. La persona que tiene un problema de cualquier órgano, ya sea hígado, riñón, pulmón, cerebro, corazón, todo, páncreas, si tienen una inflamación, pancreatitis, hepatitis, también de hepatitis. otitis, rinitis, sinusitis, amigdalitis, asma, todo esto son inflamaciones. Las inflamaciones dentro del cuerpo se dan por infecciones. Inflamación es igual a infección. Y algo tiene que haberlo infectado. Entonces hay una infección por metales pesados, o una infección, intoxicación por metales pesados, o infección por algo vivo. Hongos, parásitos y bacterias. Eso es lo que yo creo en hongos, parásitos y bacterias. Son seres vivos. Y son seres vivos, entonces se pueden eliminar, se Claro. pueden matar. Y ahí entonces donde esto reducimos la intoxicación principalmente. Entonces, la primera fase de nuestro protocolo se trata de el cambio de alimentación. No existe un protocolo que vaya a ayudar a un paciente que la base no sea el cambio de alimentación. Y si yo le quito los carbohidratos y las azúcares a un paciente y el paciente baja de peso, en tu caso, Francisco, por ejemplo, te quité los carbohidratos y las azúcares y bajaste y reduciste tu peso. Entonces, sería ilógico para mí recomendarle que retome los carbohidratos y las azúcares de la manera en que lo tenía haciendo antes del protocolo. Tenemos que tener la base como la alimentación. Yo utilizo la dieta carnívora y la dieta cetogénica, principalmente. La dieta cetogénica tiene mucho aval en estudios y se sabe que ayuda con la plasticidad cerebral, no importa la edad que tengas. Es decir, ayuda a que renueves neuronas y tengas conexiones neuronales nuevas en el cerebro y puedas avanzar con cualquier tipo de paciente. Y la dieta carnívora también es una dieta que se basa en carnes no magras, carnes grasosas. Te decían que las Sí. carnes grasosas le satanizaron las Al grasas. pobre puerco. Bueno, el puerco no entra en la dieta. Te explico rapidito por qué. Data mucho en libros de que el puerco prácticamente es un animal genéticamente manipulado por el hombre, hecho casi con el DNA del hombre. Es casi como si estuviéramos haciendo canibalismo. Entonces, por eso tiene tantos efectos adversos en el organismo. Aparte, no tiene glándulas sudorípadas. Es decir, no expele toxinas a través del sudor. Y al mismo tiempo, es la carne que más parásitos, o espora de parásitos, huevo de parásitos, guarda en sus músculos. Claro, por eso que aquí tienes que saber cómo cocinarla, freírla, porque si no te Es, puedes meter en un problema. es un tema, exacto. Es un alimento bien delicado, la Bien verdad, delicado. bien Entonces delicado. yo lo quito totalmente los primeros 6 meses del protocolo, ya después es cosa del paciente si quiere retomarlo o incluirlo dentro de la alimentación. Entonces se basa en la alimentación. Esa es la fase número 1. En esa fase empezamos con suplementos que vienen a regenerar las microbiosidades del intestino, que son los vellitos que cubren las paredes intestinales y son los que deciden qué entra a la sangre y qué no entra. Todo lo tenemos dañado a través de las vacunas, de las atracinas y glifosatos, que son los pesticidas que le echan a los A sembradíos, los vegetales. que lo echan a los vegetales y a las frutas con la Es una excusa de pelea que que, tengo con mucha gente. O epa, sea, con la excusa de las plagas, yo intenté hacer huerto natural y todo se lo comieron los insectos. los insectos. Entonces, Es un ahí ves. tema. Bueno, hay temas, ahora se utiliza mucho la parte de cobre, los alambres de cobre, que crean como una especie de campo electromagnético y los bichos no se acercan. También hay pesticidas que son orgánicos.
Pero al final, lo más barato, entre comillas, que es lo que quiere el sistema, es que se utilizan las atracinas y glifosato que tienen estudios horripilantes. Te echo rapidito el cuento del estudio de la atracina. El estudio de la atracina salió el científico que creó la atracina y hizo pruebas con ranas y con terneros. Y las ranas macho terminaban montándose a las ranas macho y los terneros macho a los terneros macho. Que sería interesante. Creo que este puede ser uno de los primeros capítulos que lo podemos partir en varias partes. Porque igual yo creo que ya Max llevamos, ¿cuánto llevamos? 50 minutos. 50 minutos. No sé si quiere Termino con los últimos una 10. hora. No, lo que estábamos aquí recapitulando es, sigamos el conversatorio que siento que está muy interesante, a la gente le va a gustar, pero sí me gustaría en otra invitación entrar de lleno en algo. Hoy es como un abreboca de que la gente vea, porque si les metemos mucha información, la gente va a quedar Claro, como, claro. wow, como terminamos aquí y, o sea, terminemos todo el ciclo que estás ahorita mismo cumpliendo, pero sí me gustaría poder entrar a fondo. Claro, bueno, para terminar, el protocolo se basa en la fase uno, que es la parte de alimentación, que la única parte del cuerpo humano donde no entra oxígeno es el intestino. ¿Ves? Después del esfínter pilórico, que está después divide el estómago del intestino, ahí no entra oxígeno. Entonces ahí es donde más se proliferan los hongos, parásitos y bacterias porque son anaerobios, no consumen oxígeno. Entonces ahí empiezan a crecer. Tu estómago es el primer órgano más importante depurador y destructor del cuerpo humano. El estómago tiene que tener un pH entre 1 y 2. O sea, el pH más ácido que existe en tu cuerpo. Es el órgano más ácido, entre 1 y 2. Entonces, por eso cuando la gente me dice que no, es que yo sufro de reflujo y gastritis y sufro de acidez. ¿Cómo de acidez? Hay muchos temas interesantes porque, como lo dices, ¿no? También yo no sé si caben en mitos o malas educaciones que te decían, si no comes, va a venir el ácido y entonces te va a enfermar y por eso te va a dar el reflujo y por Y eso te ha te va dado a reflujo. enfermar. Y te ha dado gastritis y dejaste de desayunar temprano. El desayuno es la comida más importante del cuerpo, del cuerpo y el más importante del Además, día. no, ¿Por no qué? me da ni apetito. O sea, No. estamos hablando que ahorita son 11:30 y yo comí ayer, creo que fue a las 7 de la noche. Y si tú entrenas y escuchas a tu cuerpo, te vas a dar cuenta que no te va a dar hambre después de entrenar. Además, antes tenía tengo que comer para entrenar, ¿no? Ahora yo entreno, doy hasta donde el cuerpo da y cualquier cosa después como Comíamos, algo. le decíamos a las personas en los años 90 que tenían que comer entre 5 y 8 veces al día y no sabíamos que lo que estábamos haciendo es creando los próximos insulinoresistentes en Panamá. Y eso es una cosa que he hablado con algunos nutricionistas que a lo mejor no comparten el tema, algunos Sí, médicos porque para también. todo esto es un tabú y menos si no tienen los estudios que tú tienes y más que nada la prueba que está ahí, o sea, que la ves día a día, ¿me Sí, entiendes? la gente me dice, ¿pero qué? Pero hablan de la alimentación cetogénica, de la carnívora, de la alimentación balanceada. La pirámide alimenticia fue hecha en 1970 por el gobierno de los Estados Unidos y las farmacéuticas para ayudar a los agricultores a vender las cosas que se estaban perdiendo. Y una de esas cosas era la leche. Y la leche es un alimento prácticamente pasteurizado. Matas todo lo que está dentro de la leche y es un alimento forzado porque hoy en día el consumo de leche Uf, es enorme. y alto en grasa. Entonces tiene la caseína, que tienes la caseína y el gluten, que vamos a hablarlo en el próximo programa para meterle de Sí, verdad a duro, la es que gente que ahí. entienda por qué el niño se va y no te ve a los ojos y cómo puedes recuperar la atención del niño y todo esto. Pero la pirámide alimenticia, la base, que es carbohidrato, eh, viene siendo de trigo. El trigo es la única planta que contiene las 27.000 lectinas, que son armas biológicas creadas por las plantas para que los depredadores no se las coman. Están estudiadas 27.000 lectinas y es el único que tiene las 27.000 lectinas. Todas incluidas. Gluten está metido dentro de esas, todas incluidas. Entonces, tienes la fase uno que es el cambio de alimentación, que ya empiezas a traer a cualquier persona que tiene una intoxicación a que regule, porque el intestino entonces empieza a limpiarse, empiezas a matar de inanición, o sea, de hambre a los hongos, parásitos y bacterias que se alimentan de glucosa, que es realmente lo que sucede. Y ahí tenemos otro tema. ¿Ves? Ya tenemos el tema de la caseína y el gluten para el próximo capítulo y tenemos el tema también de qué es lo que hace realmente el azúcar dentro de tu cuerpo y por qué. ¿Por qué? ¿Quién es el interesado en que la glucosa aumente en sangre? Pues por supuesto que los patógenos que son los que se la comen. Y algo que para muchos le puede ser ahorita mismo general, por ejemplo, cuando dejé de comer carbohidratos, por ejemplo, en la noche, que antes me podía hacer una pasta, un arroz, y después estaba con malestar, se inflaba. Me dice, Pesadez. "Ay, que tengo el estómago inflado, Ahí es que no donde, sé qué". donde viene el problema Ya de que nada cambias de con el eso, carbohidrato, nada de cambias eso. el pH del estómago a un pH mucho más alto y como dice tu amigo, en un pH de 5.5 es donde proliferan las células cancerígenas en el organismo.
y vamos a hablar un poquito en otro capítulo también de las células especializadas del estómago que producen ácido clorhídrico y al mismo tiempo bicarbonato. El ácido clorhídrico es ácido y el bicarbonato es alcalino. Es absorbido a la sangre. O sea que en un estómago ácido hay un organismo alcalino. No puede crecer una intoxicación, una enfermedad como tal lo llaman. No puede. Entonces, tenemos la fase 1 con la alimentación y el selle de las perforaciones intestinales, que es lo que se llama intestino permeable, permea todo hacia la sangre y empiezan los problemas de inflamación en cualquier órgano. Tenemos también la fase 2, que ya viene siendo una fase un poquito más dura, ya sea para el adulto, al niño no se lo pongo mucho. La fase 2 del niño ya sería el protocolo de parásitos, donde utilizamos suplementos específicos. Mira que cuando estaba niño siempre teníamos la costumbre de que las abuelas te daban cosas para los gusanos y los Zen con parásitos. agua de coco, leche de magnesia, aceite de hígado de O a bacalao. veces, yo me acuerdo una vez me dieron hasta leche de chivo. Que te Y decía no, que y no esa queríamos vaina porque sabía mal y esto y que lo te otro. limpiaba y No te sé qué. dejaba Entonces, increíble. entonces ya ahí fase 3 viene siendo el protocolo de parásitos. La fase 2 para los adultos es una fase de que los pongo en ayunos Se fue la de los de osobucos. caldo, la del osobuco de Yo 7 al días. quinto día ya estaba llorando. Bueno, de Pero 7. mira, al sexto día me paré como, Enérgico, ya. sin nada. Ta, ta, ta. Pero al Y quinto yo me acuerdo que te llamé y dije, no puedo. ya, Que esto no es normal. Creo que como una introducción bastante amena, conocer un poquito de tu vida, que ya tengo rato de conocerte, pero ver los inicios, los principios y por qué se dieron esos cambios muy el por importantes. qué el chief se había desaparecido. Pero no, aquí está. Porque hey, yo soy como tu representante. Todos los días me dicen, pero tú dónde lo ves, pero tú dónde lo tienes. Y yo, coño, yo lo veo todos los Ya, días. bueno, voy a tener que salir a pasear también. Voy a Sí, tener que salir a loco. pasear. Vas a tener que darle una vuelta. Viene ya la activación de las redes de Instagram, @Chief Lombardo, el canal de YouTube, el Chief Lombardo, CHIF, el Chief Lombardo, y el TikTok también es lo mismo, @Chief Lombardo, y bueno, ya Instagram, TikTok y Claro. YouTube, ahí son las Vamos redes que estamos ahí. entonces a acelerar los conversatorios que tú gustes y necesites, porque sí es importante que la gente vea este tema, que aprendan, que cambien, porque si no hacen el cambio ahora ya, esto sí es algo que no te da una segunda oportunidad, yo creo. Así es, así es. Hay un tema delicado, una línea delgada Sí. del no retorno. Ujú. Del no Muy, retorno. muy difícil. Y que caes en un proceso ese de estás en lo mismo, en lo mismo, en Claro. lo mismo, en lo mismo, y te crea frustraciones y ya se va con otras cosas que después Francisco, podemos... gracias por la invitación, de verdad. Bueno, vamos a esperar también los comentarios Este es su casa, hermano. sí, Bienvenido. de las personas que vayan a ver el video y que pidan la segunda parte y aquí vamos a estar. Dale. Nos queremos despedir aquí entonces de nuestros amigos. Gracias a Gráfica Estudio por siempre prestarnos el estudio para que la gente sepa un poquito más de los temas que empezamos deportivos y ahora empezamos a salud y vida, ¿no? Así que ahí van dándose los cambios, nosotros vamos fluyendo. Así que gracias y nos vemos en el próximo capítulo.